Buen día, jóvenes. Vamos a continuar revisando los tiempos gramaticales de los cuales hemos estado aprendiendo, ¿no? Revisando, repasando en algunos casos quizás, en relación del uso, la conjugación de los verbos en inglés, ¿no? Cómo lo entendemos también, como es lógico, dentro de un contexto. La clase pasada habíamos empezado a hablar y habíamos conversado acerca del futuro simple que tiene el idioma inglés. Y habíamos dicho que el idioma inglés, haciendo un pequeño preámbulo y recordando, ¿no? El futuro en inglés gramaticalmente se dice que no existe, ¿no? Por efectos de que el verbo tiene una conjugación directa hacia el futuro. Por ese motivo es que el idioma inglés se presta a estructuras gramaticales, utiliza estructuras gramaticales diferentes, vamos a decirlo así, para expresar sus ideas futuras, ¿no? Debido a esto, es que existen 4 formas diferentes de expresar el futuro. 2 de ellas los habíamos visto en la clase anterior, justamente, ¿no? El presente continuo con significado futuro y el presente simple con significado futuro. ¿Okay? Los presentes, esas formas futuras que ya hemos conversado, ¿no? Cada una de estas formas futuras tienen pues un uso en particular. Vamos a seguir recordando. El presente continuo con significado futuro son aquellas actividades que se encuentran agendadas, ¿no? Es decir, establecidas dentro de una agenda. No tome la palabra tan literal, ¿no? Agendado significa que está planificado, organizado y se va a llevar a cabo en alto porcentaje, ¿no es cierto? ¿Okay? Está todo listo y preparado, generalmente un futuro cercano, ¿no? Recuerda que cuando hablamos de actividades agendadas, ¿no? Tus planes, tu agenda, no es de conocimiento público, solamente lo sabes tú y nadie más, ¿no? Y las personas que tú quieres que sepan. Y además, estos planes podían pues, sufrir ciertas modificaciones ya que dependen mucho de ti, son más de índole personal, ¿no? En cambio, la otra forma futura, que es el presente simple con significado futuro, que utiliza la gramática del presente simple, son aquellas actividades que se encuentran dentro de un horario, ¿no? Dentro de un horario, que hay un rol o un programa, vamos a decirlo así, ¿no? La característica es que esos son de conocimiento público, mucha gente le interesa, por lo menos la gente que esté involucrada en el tema, ¿no? Y que estos horarios lo hace alguien más, no lo hiciste tú, ¿no? Como tu horario de clases, ¿no? Tu rol de exámenes, el cine, el teatro, la televisión, transporte público en general, ¿okay? Entre otras cosas que están establecidas dentro de un horario, ¿no? Entonces, he ahí las diferencias, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a continuar revisando la tercera forma futura, ¿no? En la próxima clase veremos la cuarta y última, ¿no? Iremos haciendo también algunas comparaciones para no confundirlo, ¿ya? La tercera forma futura en inglés se llama el futuro con be going to, future, be going to, así se llama, be going to. No me separen nada, por favor, ¿ok? Fíjense que el verbo be está aquí, ya lo conocemos. Hay que conjugarlo correctamente nada más. Como ya sabemos, am, is, are, depende del sujeto, ¿no? Entonces es la característica, ¿ya? Y obviamente el verbo en forma base aquí, ¿no es cierto? ¿Okay? Como vamos a ver en la estructuración gramatical. Ok. ¿Para qué sirve este futuro con be going to? La gramática no tiene por qué ser complicada, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Qué características gramaticales presenta este futuro con be going to? ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Okay? Básicamente, el futuro con be going to lo usamos para hablar de intentions, intenciones. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto de intenciones? A ver, vamos explicando. We use be going to talk about something we have decided to do, an intention. Usamos a be going to para hablar acerca de algo que se ha decidido hacer, una intención. ¿Okay? Es decir, be going to es algo decidido en el pasado con la intención, con la voluntad de llevar a cabo en el futuro. O sea, algo pensado, algo meditado con anticipación. Eso es be going to y hay que entenderlo de esa forma. ¿Está claro? ¿Okay? Entonces, tener bien claro el concepto, ¿ya? Entonces, este futuro con be going to tiene mucho arraigo con el pasado y con el presente, de ahí nace, ¿okay? ¿Okay? Y obviamente tiene la voluntad de llevar a cabo dicha actividad en el futuro. Por ejemplo, I'm going to watch the next program. Yo voy a ver el próximo programa. Yo voy a ver, I'm going to watch, ¿okay? Obviamente en la televisión se refiere, ¿no? El próximo programa. O sea, tengo la intención, ¿no? De ver el próximo programa. Anna is going to do an experiment this afternoon. Ana va a hacer un experimento esta tarde. Ya lo planificó, ya lo organizó, ya lo planeó de alguna manera.
¿ok? Mary and Sarah are going to spend 6 weeks in the States, ¿no? María y Sara van a pasar 6 semanas en los Estados Unidos, ¿ok? Norteamérica, ¿no? ¿Okay? Entonces ya tienen la intención de pasar este tiempo, ¿no? Seguramente que de viaje, vacaciones, de negocios, qué sé yo, ¿ok? Entonces la intención de llevar a cabo una actividad en el futuro, ¿ok? We can use I'm not going to for a refusal, ¿no? Podemos usar I'm not going to, ¿no? La forma negativa, ¿no? Para un rechazo, para rehusar o rechazar hacer algo, ¿no? Por ejemplo, I'm sorry, but I'm not going to walk half a mile in the rain, ¿no? Lo siento, pero yo no voy a caminar media milla en la lluvia, bajo la lluvia, no, ¿ok? ¿Qué quiere decir? I don't want to, ¿ok? Yo no quiero, or I'm not willing to, no estoy dispuesto a caminar, ¿ok? I don't want to walk, ¿ok? Yo no quiero caminar, o I'm not willing to walk, yo no estoy dispuesto a caminar, ¿ok? No tengo la disposición de, me rehúso, me rechazo, I don't want to, ¿ok? I am not going to, yo no voy a, ¿ok? The present continuous can have a very similar meaning to be going to, ¿ok? El presente continuo, lo vimos en la clase anterior, recuerden, puede ser muy similar en significado a be going to. Tiene bastante similitud, pero generalmente a veces no son tan iguales, pero podría ser el caso, we can use either form. Podemos usar cualquier forma, ¿ok? O sea, yo puedo decir, I'm going to visit my friend at the weekend, ¿no? Yo voy a visitar a mi amigo el fin de semana, o I'm visiting my friend at the weekend, ¿no? Igual, ¿no? Yo voy a visitar a mi amigo el fin de semana, ¿no? De repente, definitivamente, we do not use will here. Aquí no usamos will, ¿no? Eso veremos en la próxima clase. El will tiene una connotación distinta. I am going to visit, ¿no? Yo voy a visitar. Estás teniendo mucha intención, ¿no? En el camino podría suceder algunas cosas, algunos cambios, ¿no? Tienes toda la intención de hacerlo, pero quizás podría haber modificaciones. En cambio, I'm visiting es un poquito más claro, más preciso, ¿no? Que de todas maneras lo vas a llevar a cabo. Hay mucha más certeza que va a suceder, porque ya está de una manera agendada. ¿Ya? Y hay que entenderlo de esa manera. ¿Okay? Entonces, recuerda, básicamente, ¿no? En un primer significado hay un segundo uso que vamos a ver ahora. Be going to te habla de intenciones, ¿no? ¿A qué se refiere con intención? Algo decidido en el pasado con la intención y la voluntad de llevar a cabo en el futuro. ¿Okay? Por eso que be going to, como futuro, tiene mucho arraigo dentro del pasado y el presente, ¿no? Porque entre el pasado y el presente se toma la decisión, se decide, se medita, se piensa y se quiere llevar a hacer algo, obviamente, en el futuro. Que se haga o no, bueno, pueden haber ciertas variantes, ¿de acuerdo? Pero la intencionalidad está allí, ¿no? La voluntad de llevar a cabo dicha actividad en el futuro. ¿Okay? Vamos a ver ahora hablar un poco más del uso, pero y las estructuras gramaticales referente a esta forma futura, be going to. Adicionalmente, en cuestiones un poquito gramaticales, ¿no? Podemos agregar algunos puntos bastante específicos, ¿ok? We can use be going to with the verb go, ¿no? Podemos usar be going to con el verbo go, como verbo adicional, ¿no? O sea, we are going to go out this evening. Nosotros vamos a salir esta noche. We are going to go, ¿no? We are going to go out. Nosotros vamos a salir, vamos a ir, ¿eh? But the present continuous is more usual. Pero en este caso, en esta estructura, que se puede, es válido, ¿no? Pero es más usual usar el presente continuo. We are going out this evening. Nosotros vamos a salir esta noche. Es un poquito más corto. Aquí hay mucha flexibilidad en este punto, ¿no? En cuanto al uso. We are going out, ¿no? Es mucho más rápido, ¿no? Mucho más viable. ¿Ok? En cuanto a la forma gramatical, no es siempre bueno tenerlo en presente, ¿no? We use the present tense of be plus going to plus a verb, ¿no? Base form of the verb, ¿verdad? Usamos el tiempo presente del verbo be, como ya hemos visto, am, is, are, seguido de going to y un verbo, el verbo en forma base, ¿okay? Sin ningún tipo de cambio o modificación, ¿no? Por ejemplo, fíjense la gramática, they are going to move house, ellos se van a mudar, no se van a cambiar, se van a mudar de casa, ¿okay? Be, ¿no? Going to y verbo en forma base, ¿no? Conjugado depende del sujeto. Tom is going to play soccer. Tom va a jugar al fútbol, ¿no? Tiene la intención de jugar al fútbol, ¿okay?
De forma negativa, Anna is not going to have any lunch, ¿no? Ana no va a tomar el almuerzo, no va a comer nada en el almuerzo, ¿ok? Ya lo decidió de esa manera, ¿no? Por alguna razón. We aren't going to complain, ¿no? Nosotros no vamos a quejarnos, ¿no? Okay. Complain, a quejarse, quejas, ¿no? Vamos a quejarnos, ¿okay? Ya lo decimos así. Moe pregunta, ¿Is Daniel going to apply for the job? ¿No? Daniel va a aplicar, va a presentarse para el trabajo, ¿okay? Para el empleo. Otra forma de pregunta, When are you going to pay this bill? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a pagar este recibo, esta cuenta, esta factura? ¿Okay? ¿Cuándo vas a pagar? When are you going to pay? ¿Okay? Y así entendemos entonces la forma afirmativa, negativa y preguntas en relación a el futuro con be going to. Algo decidido en el pasado con la intención y la voluntad de llevar a cabo en el futuro. ¿Okay? Y hay que entenderlo de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, decíamos que el be going to tiene otra forma de usos también en cuanto a la predicción. ¿Okay? La predicción, predictions. ¿Okay? Fíjense. We also use be going to for a prediction based on the present situation. ¿Okay? También usamos be going to para una predicción basada en la situación presente. When we can see that something is going to happen. Cuando podemos ver que algo va a suceder, va a pasar. ¿Okay? Be going to usa la predicción. Pero no una predicción adivinando el futuro, ¿ah? Cuidado, es otro tipo de futuro justamente que vamos a ver en la próxima clase. Be going to usa la predicción, pero la predicción con evidencia, ¿ok? O sea, basado en situaciones presentes, la evidencia está ahora en el presente, ¿no? Y eso nos ayuda a ver qué es lo que va a suceder, va a pasar, ¿ok? O sea, be going to nos muestra siempre un futuro certero. Primero porque lo pensó antes, ¿no es cierto? ¿Okay? Decisión tomada en el pasado con la intención o la voluntad de llevar a cabo en el futuro. Y be going to también es la predicción con evidencia, en una situación real en el presente, ¿okay? Que también me conlleva no equivocarme en lo que va a suceder en el futuro. Be going to, ¿okay? Por ejemplo, the ladder is moving, I'm going to fall. La escalera se está moviendo, me voy a caer. ¿Okay? Bueno, si la escalera se está moviendo, ¿no? En vez de no está muy bien o se está a punto de romperse o algo está flojo por ahí, pues esa es la evidencia, una escalera en mal estado, ¿okay? Me voy a caer. Okay. My sister is going to have a baby in October. Mi hermana va a tener un bebé en octubre. Obviamente, no está embarazada, ¿no es cierto? Y la evidencia puede ser, pues, los cambios físicos, ¿no? Que se pueden notar, ¿okay? Y va a tener un bebé, ¿okay? No sé, pues es la evidencia, ¿no? Y va a pasar. It's nearly 9 now. We are going to be late. Son cerca de las 9 ahora. Dale la hora, no las 9. ¿Okay? Vamos a llegar tarde. ¿Okay? Evidencia la hora, ¿no? Viendo la hora, a lo que tenemos que hacer más adelante seguramente en el futuro, vamos a llegar tarde. ¿Okay? Look at the sky, it's going to rain. Mira el cielo, va a llover. ¿Okay? Mira el cielo. ¿Qué podemos ver en el cielo? Obviamente nubes negras, ¿no? ¿Okay? El clima, ¿no? Con una lluvia a veces se nota claramente, lo podemos predecir, ¿no? Sobre todo en algunos contextos. ¿Okay? Entonces, eso es be going to, las predicciones basadas en evidencias reales y concretas de lo que va a suceder, lo que va a pasar, obviamente en el futuro, ¿no? En un futuro también cercano, pues tiene esa característica gramatical en cuanto al uso. ¿Okay? Esto es entonces, jóvenes, la tercera forma futura que tiene el idioma inglés, be going to. ¿Okay? Be going to, ¿no? Predicción con evidencia, ¿no? Algo decidido en el pasado con la intención de llevar a cabo en el futuro. ¿Okay? Y lo entendemos de esa manera. ¿Correcto? Entonces, la gramática no tiene por qué ser complicada. Fíjense los ejemplos, ¿no? Que les pongo aquí en la pizarra, en la explicación que les doy. En su plataforma virtual tienen también la parte teórica, tienen allí estructuras y cuadros claros y precisos que les ayude a entender mejor, ¿no? La estructuración gramatical es muy importante para poder al fin poder entender y comprender lo que se lee mediante el contexto. ¿Okay? Y entender cada una de estas formas futuras, una por una, primero, ¿no? Luego por ahí hay que ir comparándolas, ¿no? Para notar pequeñas similitudes, ¿no? Y al mismo tiempo grandes diferencias que puedan tener, ¿no? Y no confundir y o entender una cosa por otra, ¿no? Es muy importante, ¿no? Por eso también voy explicando
punto por punto, parte por parte, para que sea más claro, también más comprensible, y ustedes también vayan asimilando las ideas poco a poco. Pues ustedes se van dando cuenta, en cuanto a gramática, en cuanto a comprender lo que se lee, difiere mucho el español. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que trabajarlo con bastante paciencia, con bastante dedicación. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ese es el consejo que también les puedo dar en cuanto a la forma de estudio y la forma como hay que trabajar y entenderlo, ¿no? Y la práctica es muy importante. Tienen ustedes ahí los textos, ¿no? 2 textos a modo de práctica. Vamos a leer, como es habitual, uno de ellos, ¿no? En ambos idiomas para practicar también el vocabulario. Fíjense las estructuras gramaticales que ustedes ya conocen, ¿no? Y trabajar, lógicamente, la comprensión lectora, ¿no? Entonces, sería bueno también que me sigan en la lectura, ¿no? Entiendan lo que leen, ¿no? Incrementen su vocabulario mediante la práctica y la lectura, que es muy importante. Hagamos el ejercicio. El primer texto tiene como título Auroras, o en inglés, ¿no? Las auroras. Vamos a decir como las auroras boreales o australes, si no me equivoco, en el texto vamos a ver, ¿no? Auroras, ¿ok? Auroras, un texto un poco científico, ¿ok? Vamos a tratar de entenderlo, ¿ya? Auroras, often called northern lights, ¿no? Aurora borealis, ¿no? Las auroras, a menudo llamadas las luces del norte, que son las auroras boreales, ¿no? And southern lights, las luces del sur, ¿no? Luces del norte, luces del sur. Aurora australis, ¿no? Las auroras australes, ¿ok? Acuérdense, las auroras boreales son las del norte, en el hemisferio, hacia el norte, en el hemisferio norte, en el polo norte, ¿no? Y las luces del sur, las auroras australes, son las del hemisferio sur, ¿ok? Are spectacular light displays most commonly viewed in the polar regions, ¿ok? Son luces, ¿no? Desplazamientos de luces, ¿okay? Espectaculares, ¿no? Muy comúnmente vistas en las regiones polares, ¿okay? Sea al norte o al sur, ¿no es cierto? Porque son las del norte o las del sur, ¿no? ¿Okay? Entonces, desplazamientos de luces, ¿no? Desplazamientos de luces. Auroras occur because of interactions between Earth's magnetic field and solar winds, ¿okay? A ver, entendamos la primera parte. Dice que las auroras ocurren por la interacción entre el campo magnético de la Tierra y los vientos solares. ¿Okay? Acuérdense que los campos magnéticos de la Tierra están en el norte y en el sur, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, ¿no? Hay una interacción entre los vientos solares, que son energía, con estos campos magnéticos. ¿Okay? ¿Cómo sucede? Aquí lo explicamos. The solar wind is a stream of charged particles emitted from the sun's corona. ¿Okay? El viento solar es una carga, es una carga de partículas, ¿no? Stream of charge, una carga, ¿no? Emitida, una carga de partículas emitida por la corona del Sol. ¿Okay? Un flujo, ahí está, para ser más exactos, un flujo, ¿no? De partículas cargadas emitidas por la corona del Sol. ¿Okay? That travels far into space at speeds of up to 400 miles per second. ¿Okay? ¿No? Este flujo de partículas cargadas, ¿no? Emitidas por la corona del Sol, dice que viajan lejos dentro del espacio, ¿no? Viajan, lanzan el Sol al espacio a una velocidad superior a los 400 millas por segundo, bastante rápidas. ¿Okay? Charged particles within the solar winds collide with atmospheric atoms and molecules. ¿Okay? Las partículas cargadas, este flujo de partículas cargadas dentro de los vientos solares colisionan, chocan con los átomos y moléculas de la atmósfera, los átomos y moléculas atmosféricas de nuestro planeta, ¿no? When they reach Earth's magnetic field, ¿no? Cuando ellos, ¿no? Es decir, los vientos solares, llegan al campo magnético de la Tierra, ¿no? El campo magnético de la Tierra está llena de átomos y moléculas atmosféricas, ¿no? Entonces ahí chocan, ¿no? Estos vientos solares chocan, ¿no? The collisions cause quantum leaps, ¿okay?
La colisión, el choque, ¿no? Causa, ¿no? Un salto cuántico, ¿no? Leap es saltar, brincar, ¿no? Un salto cuántico. Ustedes en ciencia entenderán mejor esa palabra, creo, ¿no? A ver, ¿qué cosa es un salto cuántico? Which means the kinetic energy within the electrons of the particles are converted to light. ¿Okay? ¿Qué cosa es un salto cuántico? El salto cuántico significa la cinética, la fuerza, la energía cinética, o sea, la fuerza de la energía, ¿no? Dentro de los electrones de las partículas, ¿okay? Que son convertidas a luz. ¿Okay? Los saltos cuánticos, ¿no? Ese choque hace que estas partículas, estos electrones, se conviertan en luz. The collision of different particles result in different colored lights. Las colisiones, los choques, ¿no? Las colisiones de diferentes partículas resultan en diferentes luces de colores. ¿Okay? Por ejemplo, atomic oxygen produces red and green lights, ¿no? Dice que los átomos de oxígeno producen luces rojas y verdes. ¿Ok? Es de choque, ¿no? Nitrogen produces pink, ¿no? Los átomos de nitrógeno producen una luz rosada. Blue and violet light, ¿no? Pink, black, blue and violet light. Luces rosadas, azules y violetas. Helium produces purple lights. El helio produce luces púrpuras, ¿ok? And neon produces ripple orange light, ¿no? Y el neón, ¿no? Produce luces ondas. Ripple es ondas, ¿no? Ondas, ¿ok? Luces en forma de ondas de color naranja, con cierta forma también, con cierta particularidad, ¿no? Seguramente por el componente, ¿no? Por el neón. Auroras come in a vast array of shapes and forms, ¿ok? Las auroras vienen en una vasta dimensión de formas, ¿no? Shapes and forms son sinónimos, formas. Such as, como por ejemplo, arcos, swarms, remolinos, ¿okay? Curtains, tipos cortinas, ¿okay? And glowing shapes, ¿no? Y formas luminosas, ¿no? Muchas formas con luces, muchas luces, justamente los colores. They often appear to be moving, ¿no? A menudo parecen que se están moviendo, ¿okay? A menudo parece que se están moviendo, ¿okay? Auroras often occur as a result of a geomagnetic storm, ¿okay? Las auroras a menudo ocurren como un resultado de una tormenta geomagnética, ¿okay? Geomagnetic storm. A geomagnetic storm is the temporary disturbance of the Earth's magnetic field as a result of an event in space. ¿Okay? Una tormenta geomagnética es un disturbio temporal del campo magnético de la Tierra como un resultado de un evento en el espacio. ¿Okay? Such as solar flare or coronal mass ejection, ¿okay? Como un disturbio solar, como son los vientos solares, ¿okay? O una eyección, un lanzamiento de la masa coronaria del Sol, ¿okay? Las tormentas solares, pues justamente, ¿no? Tormentas solares, estamos con los vientos solares, ¿no? The ejection of charged particles from the sun's corona, ¿no? Justamente es la eyección, ¿no? Se lanzan partículas cargadas, ¿no? De la corona del Sol. ¿Okay? In noteworthy geomagnetic storms, ¿no? En tormentas geomagnéticas notorias, notables, resaltantes, auroras can be seen well south or north. Las auroras pueden ser vistas bien, bastante bien, al sur o al norte, como dijimos, ¿no? Justamente por los polos, ¿no? De la Tierra. Of where they usually occur, donde usualmente, pues, las auroras ocurren. The famous Great Geomagnetic Storms of 1859, okay, produced what witnesses called the most spectacular auroras ever seen, ¿no?
La tormenta geomagnética, la gran tormenta geomagnética famosa de 1859, producida en lo que los testigos llaman o llamaron, ¿no?, las auroras más espectaculares jamás vistas. ¿Okay? Such auroras were seen throughout the United States, Japan and Australia. Tales auroras, ¿no?, fueron vistas a través de los Estados Unidos, Japón y Australia, ¿no? The event lasted for almost a week. El evento duró por lo menos una semana. ¿Okay? Me imagino pues que 1859, bueno, ya hace bastante tiempo, ¿no? Fue una descarga, pues un lanzamiento bastante notable o notorio de estos vientos solares, estas partículas cargadas que vienen y chocan, ¿no?, con los átomos que están justamente en los polos, ¿no?, de la Tierra, ¿no?, formándose pues este choque, esta colisión de esta energía, tanto la del Sol como la que tiene la Tierra, produciendo pues estas luces, ¿no?, como ya hemos visto en la definición dentro del concepto de formación de las auroras boreales y las auroras australes, ¿okay?, que tenemos en esto, ¿no? Un texto quizás nos puede ayudar a ver, pues, ¿no?, el uso del idioma inglés dentro de un contexto bastante informativo, que también es bueno para ustedes que conozcan, ¿no?, y vean pues cómo se describen las situaciones, ¿no?, esto en el ámbito científico. La idea tampoco no es causarles malestar o la dificultad, porque esto puede ser un poquito pesado, ¿no?, por las características y sus formas. Pero la idea es que existen estos textos, ¿no? Es un texto, digamos, medianamente simple dentro de lo que son los textos científicos, ¿no? Que ustedes en algún momento, por sus diferentes carreras, quizás también van a tener que leer o interpretar, comprender, que es lo más importante, ¿no?, y que la información llegue claramente a ustedes. Oye, jóvenes, entonces, a modo de práctica sirve bastante bien también. Vamos a resolver entonces las preguntas en base a la comprensión lectora. Revisemos las preguntas relacionadas al texto que acabamos de leer, ¿no?, relacionadas a las auroras en inglés. ¿Okay? Primera, bueno, no es una pregunta, no es completar la idea en cuanto al texto, ¿no? A ver, number one, quantum leaps are caused by, ¿okay? Dice, los saltos cuánticos, ¿se acuerdan?, ¿no?, son causados por, ¿no? ¿Qué es un salto cuántico? ¿Por qué son causados o qué los provoca, ¿no?, según el texto? The collision of solar winds with atoms and particles within Earth's magnetic fields. ¿Okay? La colisión, el choque de los vientos solares con los átomos y partículas dentro del campo magnético de la Tierra. ¿Okay? ¿Qué es campo magnético? Nada más. ¿Okay? Pues un solo campo. ¿Okay? Ahora sí, ¿no? Earth's magnetic field, ¿no?, el campo magnético de la Tierra. ¿Okay? Efectivamente. Eso provoca el salto cuántico, ¿okay? Ese choque, ¿no?, que tienen los vientos solares, que viene cargado de partículas, ¿no?, viene con partículas cargadas, por cierto, con los átomos y partículas y moléculas que están dentro también de nuestro campo magnético, ¿no?, en la Tierra. ¿Okay? Entonces, esas partículas chocan entre sí, ¿no?, produciendo pues ese choque de energía, producen la luz. Well, the collision of solar winds with the sun's corona, ¿no?, la colisión de vientos solares con la corona del Sol, no, porque de ahí salen también los vientos solares, ¿no? The collision of solar winds with Earth's winds, la colisión, el choque de los vientos solares con los vientos de la Tierra, no, porque eso nos chocan. The collapse of Earth's magnetic field, ¿no?, el colapso, la caída del campo magnético de la Tierra, imagínense que se cae, no hay gravedad, ¿no? The charge of particles, ¿no?, la carga de las partículas, no, tampoco. Entonces, la primera es la respuesta, ¿no? The collision of neon particles produces, ¿no?, la colisión, el choque de las partículas de neón, ¿se acuerdan?, obviamente producen una luz. ¿De qué color? Orange, red, purple, blue or pink. ¿Okay? En el texto tiene bien claro, orange, ¿no?, de color naranja. Y adicionalmente decía el texto que era de formas ondulantes, ¿no?, ondeantes. ¿Okay? Rojas o púrpuras o azules o rosadas, bueno, son referentes a otros tipos de componentes químicos, ¿no? ¿Okay? Pregunta número 3. Where would I most likely view the aurora borealis? ¿Dónde mayormente es mucho más posible ver las auroras boreales? ¿Ok? A ver. Las auroras boreales son comúnmente vistas en el Ecuador. En el Ecuador no se ve nada de eso. The Sun en el Sol tampoco. South Pole, North Pole. ¿Okay? Las auroras boreales se ven en el Polo Norte, en el norte, ¿no?
Y las auroras australes se ven en el sur, recuerden eso, ¿no? Earth's magnetic field, el campo magnético de la Tierra, bueno, el campo magnético de la Tierra está en el norte y en el sur, ¿okay? El North Pole, ¿okay? Which of the following could be an effect of a geomagnetic storm, ¿no? ¿Cuál de las siguientes podría ser un efecto de una tormenta geomagnética? ¿Okay? Un efecto, ¿no? Podría ser el efecto de una tormenta geomagnética, ¿no? El campo magnético de la Tierra, definitivamente no. ¿Okay? An aurora, no te puede ser resultado. The sun no produce eso. ¿Okay? A mass coronal ejection, ¿okay? Aquí está, ¿no? Justamente la eyección de una masa coronaria, se puede decir, de la corona del Sol, ¿no? ¿Okay? Color light, luces de colores, ¿no? Estas son las auroras boreales. ¿Okay? Entonces, esto es lo que produce justamente el efecto que produce una tormenta geomagnética, ¿no? Según el texto. ¿Okay? La eyección o la fuerza de las masas coronarias. ¿Okay? Y en la pregunta número 5, que es básicamente vocabulario, what is the best definition of the word emitted in the text? ¿No? ¿Cuál es la mejor definición de la palabra emitted, ¿no? Emitida en el texto? ¿Okay? Emitida, ¿no? En el texto. Grew, ¿okay? Porque acuérdense que se emiten, ¿no? Se emiten estas partículas, ¿no? Se lanzan. Crecido, ¿no? Taken from, tomado de. Released, ¿no? Lanzadas, ¿okay? Spun, giradas, ¿no? Change, cambiadas. Emitted, emitidas o lanzadas, ¿okay? Producidas, ¿okay? Tenemos como resultado, ¿no? Como mejor definición, como mejor sinónimo dentro del texto. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? De esta manera, entonces, vamos entendiendo siempre los contextos, ¿okay? Y entendiendo lo que se lee, básicamente. Presten mucha atención, practiquen y lean, por favor. Tienen ustedes ahí en su plataforma virtual un segundo texto, ¿no? Con características similares, ¿de acuerdo? Léanlo, por favor, ¿okay? Presten mucha atención a las características gramaticales que estamos aprendiendo, ¿no? Y a la práctica. Palabras nuevas siempre van a haber, siempre lo digo. Usen un buen diccionario, les va a ayudar, les va a servir. ¿De acuerdo? Entiendan las preguntas, también siempre en el contexto, siempre dentro de la estructuración gramatical, ¿no? Vean las posibles respuestas, analicen bien y entiendan lo que leen mediante el uso correcto del idioma, la gramática, la estructuración. ¿Okay? Y obviamente la práctica, pues, ¿no? No se despega mucho tampoco de la parte gramatical. Recuerda que en el examen no te piden que hagas ningún tipo de traducción, te piden que entiendas y comprendas lo que lees. ¿Okay? La traducción es una herramienta que sí, es válida y sirve, pero tampoco es el fin, hay que trabajarlo de la mejor forma. ¿Okay? Estudien, practiquen, por favor, hagan sus ejercicios, repasen siempre la gramática. Continuamos y nos vemos la próxima clase.